El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia de la Pedagógica Radio el día de hoy en este Calentando la Palabra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y el momento en el que se conecten a esta nueva emisión del programa de actualidad, de coyunturas políticas, de debate sobre la política educativa en el país que se hace en la Pedagógica Radio, emisora universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Saludo al equipo de trabajo de esta emisora, Mario Enríquez en los controles, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción de esta emisora universitaria, y Laura Chávez en las comunicaciones, en las redes sociales y en el diseño gráfico de esta emisora. Pues antes de arrancar este programa y de describir un poco las intenciones, quiero hacer un saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Sabemos de una situación que hace que hoy estemos lamentando la muerte de nuestro amadísimo estudiante Óscar Huertas, de la licenciatura en Educación Comunitaria, el viernes pasado. Yo personalmente pues estuve en una clase de mediaciones comunicativas hace un año exactamente, hace 2 semestres. Le di clase a Óscar, tengo recuerdos infinitamente gratos de su trayectoria, de su compromiso académico, de su compromiso comunitario, de su intención de construir en medio de todas las dificultades que tienen nuestros estudiantes de distinta orden, de distinta índole, en términos económicos, en términos emocionales, en términos familiares. Pese a eso, nuestros estudiantes se mantienen activos, se mantienen guardando la esperanza. Y hoy creo que es un momento muy importante para hacer un homenaje, no solamente a Óscar, sino a todas las personas que pasan por esta universidad y que nos dejan infinitos recuerdos. Y bueno, pues hoy me siento absolutamente conmovido con este acontecimiento. Acompañamos a sus compañeros, a sus maestros, a la familia de Óscar y lamentamos profundamente este acontecimiento. Lo siento, no puedo dejar de decirlo porque me siento absolutamente conmovido con la situación de nuestro amadísimo estudiante Óscar Huertas. Bueno, escuchábamos la canción Río de Aterciopelados, querida Diana Torres. La saludo también en esta emisión de Calentando la Palabra. ¿Cómo está? Alejandro, buenos días para usted, para toda la comunidad universitaria, a quien también le enviamos un profundo abrazo. Anunciábamos dentro de nuestras invitaciones a escuchar este programa distintos elementos, ¿no? Captura corporativa del Estado, privatización del agua, concentración del poder sobre la distribución y el consumo. Son conceptos que, a pesar de parecer muy técnicos, pues requieren de la comprensión y el análisis de todos y todas, en tanto que asistimos a una preocupante situación de abastecimiento del agua en el mundo. Es una crisis de carácter global. Mientras tanto, los grandes poderosos del mundo, con la asistencia, además de toda todo el andamiaje político, corporativo
incluso jurídico, vienen ganando terreno en este sentido. Y para hablar de este tema tenemos a tres invitados muy importantes. ¿De quién se trata, Diana? Pues está con nosotros Andrei Pinzón, ya invitado recurrente en este programa, sociólogo, integrante de la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca, coordinador de proyectos para Colombia de la Asociación Equidad, Sostenibilidad y Derechos Ambientales ENDA. Andrei, bienvenido y gracias por estar en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Gracias, y sumándome al sentido pésame a la familia de Oscar, el estudiante de la universidad, y un gusto siempre estar compartiendo temas de interés y casi que vitales para todos y todas nosotros. Ya Andreyev hace parte de los amigos de la casa, de estos micrófonos de la Pedagógica Radio, siempre motivando la discusión sobre la crisis ambiental, pero sobre todo poniéndonos a pensar en eso que significa el agua. Pero además tenemos también ¿a quién más, Diana? Andrés Hernández López, de la Veeduría Ambiental de La Calera. Okay. Él también es defensor ambiental comunitario con trayectoria en procesos sociales y de justicia ambiental de La Calera. Y el Borde Rural de Bogotá hace parte de la Veeduría Ambiental de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Hato y fue miembro del Consejo Territorial de Planeación. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias a todas, a todos. Pues también, como lo decía el compañero Andreyev, me sumo al sentido pésame también del compañero Oscar. Y pues nada, aquí también desde La Calera, trabajando en pro pues de la justicia ambiental, de la defensa territorial y pues de la defensa de nuestro bien común más preciado, que es el agua. Y nos acompaña Luis Fernando Sánchez, asesor jurídico de ENDA Colombia. También es abogado y acompañante de la consultiva jurídica de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Bienvenido, Luis Fernando, y gracias por estar en la Pedagógica Radio. Buenos días a todos y todas, pues a Alejandro, al equipo de la Pedagógica. También, por supuesto, extendiendo mi solidaridad a los familiares del compañero Oscar y pues agradeciéndoles por la invitación. Bueno, entonces iniciamos con estos invitados del día de hoy, de primera línea para poder hacer el análisis de estos temas. Pero Andrés hace un momento hablaba de algo que me parece muy importante que vayamos, digamos, un poco pedagogizando estas ideas que vamos planteando acá, porque la intención es que quienes escuchan este programa pues puedan también irse familiarizando y asumiendo estas luchas como propias, no solamente como apuestas de defensores ambientales, comunitarios, de defensores del territorio, defensores del agua, sino que en términos generales creo que es muy importante que todos y todas podamos asumir estas luchas como propias, pues porque además tienen que ver con nosotros. Pero entonces Andrés hablaba de una idea que además me parece muy bella, esto de la justicia ambiental. ¿Por qué no le explicamos a la gente, Andrés, qué es eso de la justicia ambiental? Para arrancar. Un buen inicio. Creo que básicamente este concepto pues nos lleva a tener ese pensamiento justamente de los bienes comunes, de cómo el ecosistema no hace parte de un sujeto allá alejado, sino que es parte de nosotros mismos. Somos un todo con el planeta Tierra, los humanos y los no humanos, y a partir de esto, pues tener esa conexión con nuestras mal llamados recursos
porque no son solamente recursos que nos aportan pues al humano, sino que es justamente esa vivencia comunitaria de todas y todos, pues hace que tengamos cada vez pues más compromiso para defenderla, para defender lo que es nuestro y lo que es pues de todas y todos. Sí, sí, hablamos, Andreyev, de justicia social es porque pasó algo que merece que haya esa justicia social. ¿Qué ha pasado a nivel de la captura corporativa del Estado con el tema del agua que tengamos nosotros que recurrir a esa justicia social? Bueno, el tema de captura corporativa es un tema muy interesante para los oyentes y para todos los colombianos, yo creo. ¿Qué podría uno comenzar a decir como para que se entienda esto de la captura corporativa? Y tiene que ver un poco con esta estela de violencia y de historia del país, ¿no? Ya, digamos, hay varios estudios y unos temas de reflexión muy serios frente a las violencias y cómo se ha gestionado precisamente esos bienes comunes o cómo se ha gestionado los suelos, la tierra. Y digamos, hay ciertas evidencias que muchos profesores e investigadores han tomado, por ejemplo, en el caso de la minería, frente a cómo esa relación entre la violencia y la expropiación se ha venido dando. Por ejemplo, y estuvo acá en Colombia un profesor Gudinás frente a la Federación, a la Asamblea de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que ha venido haciendo unos estudios muy serios y ha venido estableciendo esa relación. Y aquí en Colombia también se han hecho estudios por profesores, por ejemplo, Luis Jorge Garay ha venido documentando cómo en esas relaciones opacas, digamos, entre lo jurídico, entre lo legal y lo ilegal, ha venido, digamos, subiendo y escalando como una especie de cooptación de unos intereses que hacen propio lo que tiene que ser público. Entonces uno cuando habla de captura corporativa del Estado, está estableciendo un lobby que es desregularizado, que es muy opaco, que no es muy claro, que pone por encima de todos los colombianos sus intereses privados, tiñéndolos de legalidad, digamos, con una cierta opacidad ahí entre lo ilegal y lo ilegal y lo no legal, que tuvo mucho que ver, por ejemplo, en las zonas de conflicto armado, ¿sí? Donde pasaban cosas que eran aparentemente legales, pero que todo el mundo sufría, y me refiero, por ejemplo, a la pérdida del río, a la pérdida de la tierra, a explotaciones mineras, y hoy en día, pues hemos visto que en el mundo, esta captura corporativa del Estado, o sea, es decir, ese lobby indebido que se tiñe en lo que el profesor Daniel Peco llama el puntillismo legal, viene haciendo, digamos, mella en las legislaciones de todos los países para que algunos sectores muy poderosos que tienen unos privilegios muy grandes sociales se apoderen de lo que todo el mundo necesita, de lo que todo el mundo, digamos, no puede vivir sin él, que es el agua. Y uno puede ver esto en la historia del continente. Uno ve, por ejemplo, los derechos de agua en Chile, que hicieron en plena dictadura, pues se popularizan en plena dictadura, y cómo esos derechos de aguas, digamos, tenían, por ejemplo, a beneficiarios campesinos, y ciertos sectores privados fueron comprándolos sin que se le prohibiera a la gente el uso del agua, digamos, como un mecanismo social de reidentificar, de guardar cierto silencio ante esos impactos, y en algún momento se expropia a la gente, a los campesinos, al productor del uso del agua, y se concentran esos derechos de agua en unas muy pocas manos que terminan determinando la suerte de un país. Quien es dueño del agua en un país es dueño de la suerte de un país. Entonces esa captura corporativa en Colombia se expresa de muchas maneras, se expresa a partir de una intervención que nos tiene y creo que preocupa mucho en la región, en Ecuador, en Colombia, que son los fondos de agua, donde hay un revestimiento legal
hay todo un trato con el Estado, una intervención muy bien intencionada. Si ustedes leen lo que los fondos de agua expresan, pero creo que es un tema muy grande de debatir, de cómo se redistribuye, qué justicia hay en el uso, en el acaparamiento o en la propiedad del agua, y creo que es un tema muy importante a señalar en estos programas y sobre todo en la vida cotidiana, porque a veces no lo vemos, pero se están tomando medidas que pueden afectar la vida cotidiana de todas las familias y sobre todo, y aquí hablamos de justicia también, y sobre todo afectar a las personas que menos ingresos tienen en la sociedad. De esa manera vemos cómo importantes luchas en defensa del territorio, en defensa del agua, a partir, por ejemplo, de las veedurías y del trabajo que hacen los procesos organizativos, en el caso de Andrés, que, digamos, nos va a plantear en un momento esa perspectiva. Creo que también con esto que acaba de plantear Andreyev acerca de la captura corporativa del Estado, es muy importante también el desarrollo de esas luchas desde el orden jurídico. Y por eso, digamos, Luis Fernando también ha venido planteando toda una discusión alrededor de esto, bueno, desde el derecho, cómo se asume también desde allí. Entonces, Luis Fernando, cuéntenos un poco cómo desde el ejercicio como abogado, como maestro universitario, como defensor también de la vida y del agua, eh, cómo se dan estos elementos también, digamos, estas peleas en términos ya jurídicos para, digamos, también entender y poder desarrollar estrategias alrededor, por ejemplo, de esto que se nos está planteando, como son los fondos de agua, entre otros más elementos que están dispuestos allí en el orden de lo jurídico. Listo. Bueno, es una pregunta compleja, pero voy a intentar responderla de la manera más sencilla posible. Uno, quisiera como acudir un poco a la imagen de Pierre Bourdieu sobre el escenario jurídico o sobre el mundo jurídico. Y él decía, pues en el fondo, digamos, el mundo jurídico es un escenario de disputa. Digamos, los distintos actores políticos, económicos, sociales, se disputan el derecho en términos de decir cuál es la interpretación adecuada, cuál es la interpretación correcta y cuál es, digamos, la estructura jurídica adecuada. Es lo que pues se llamaba como el poder simbólico del derecho, es un poco decir qué es lo correcto y decir qué es lo adecuado. En ese sentido, pues, estos fenómenos que venían describiendo los dos compañeros, pues requieren herramientas y un andamiaje jurídico que es el que lo posibilita, es decir, tanto en los silencios como en lo activo. Solo por mencionar un ejemplo, por supuesto, la captura corporativa es posible en la medida que hay una serie de opacidades, en la medida que hay unas estructuras institucionales que favorecen que ciertos actores, digamos, copen las autoridades ambientales, las comisiones de regulación, que en últimas son las encargadas digamos, de tomar esas decisiones colectivas sobre si se otorga una licencia ambiental, sobre si se otorga una concesión de aguas, o incluso cómo se define un régimen tarifario. Son entidades del Estado que las hacen, pero que terminan capturadas por agentes económicos y agentes políticos, y eso es posible porque hay unas estructuras jurídicas que hacen opaco el procedimiento, que lo hacen poco transparente, o que facilitan que ciertos actores lleguen a ellos. Entendiendo eso, pues por supuesto los fondos de agua pues son una herramienta, por supuesto, que tiene un andamiaje jurídico, y la pregunta es cómo se construyó ese andamiaje jurídico y cuáles son, digamos, algunos de sus dilemas. Uno puede decir, en principio, la idea de los fondos de agua puede no ser una mala idea porque
posibilita, digámoslo de la siguiente manera, canalizar ciertos recursos para inversión, ¿cierto? Un fondo, si me permiten esa simplificación excesiva de parte, funciona como un bolsillo donde distintos agentes ponen plata y esa plata va destinada a determinados proyectos de inversión. Puede ser, qué sé yo, compra de predios, puede ser inversión en esquemas de pago por servicios ambientales, puede ser incluso el desarrollo de infraestructura, es decir, pueden asumir distintas formas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estos fondos son esencialmente, digamos, privados, entidades privadas, llegan a un acuerdo, llegan a un consenso y canalizan recursos y hacen inversiones alrededor de eso. Y eso parece sonar relativamente bien. Claro, ¿dónde vienen un poco los problemas? Uno, el control democrático sobre esto, es decir, estamos teniendo recursos que vienen del sector privado, pero que se destinan, por ejemplo, a comprar predios en los páramos o que se destinan al desarrollo de infraestructuras de captación, y todo eso ocurre no sin el necesario, digamos, control social, ¿cierto? Una infraestructura, por ejemplo, para la conservación o para la gestión del agua que termina siendo gestionada por privados sin el adecuado control social. Dos, pues, ¿a quién benefician estas inversiones? Y entonces, claro, pues el fondo hace unas inversiones también proveyendo ciertos intereses económicos y políticos de los dueños de los fondos, que buscan, por supuesto, asegurar sus intereses a largo plazo. Y entonces tenemos un modelo de gestión donde estas inversiones terminan canalizándose también siendo funcionales a modelos de desarrollo poco sostenibles o proyectos de expansión económica de distintas industrias que, pues, al final del día pueden no tener una perspectiva de sostenibilidad a largo plazo, y si eso lo combinas con la lógica de la captura corporativa, entonces tienes un dilema en el cual el Estado no funciona como un contrapeso efectivo frente a esto. Y claro, la pregunta es un poco qué hacer frente a estas situaciones. Pues, por supuesto, retomando la idea inicial del derecho como un campo de disputa, pues también cómo se utilizan las herramientas jurídicas disponibles, las acciones judiciales que pueden ser un mecanismo, las acciones administrativas como los derechos de petición, las veedurías, o incluso la movilización social y el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, que en últimas son herramientas que en ese escenario de disputa que es el derecho, pues también buscan cierta defensa de los bienes colectivos, de los bienes comunes y de ideas de justicia ambiental, como expresaban mis compañeros. Yo dejaría ahí por ahí para no extenderme demasiado. Perfecto. Creo que importante que nos centremos en esa discusión sobre los fondos de agua. Quiero invitarlos a que escuchemos la pieza de contexto que realizó Diana Torres para este programa, y a partir de ello continuamos esta discusión con Andrés Andreyev y Luis Fernando Sánchez. Estás en modo calentando la palabra. ¿Cuánta agua crees que se necesita para producir una cerveza o una simple botella de agua? Pues para fabricar 1 litro de cerveza se requieren entre 4 y 6 litros de agua, y para una gaseosa casi 3 litros. Paradójicamente, mientras a los ciudadanos se nos pidió cerrar la llave y racionar el agua en los hogares, las grandes industrias siguieron consumiendo miles de litros de agua diarios, pagando en muchos casos una fracción de lo que paga una familia común. Hoy, en Calentando la Palabra, analizamos el papel de las corporaciones privadas en el manejo del agua, el lobby empresarial ante el Estado y cómo el modelo económico convierte un bien común esencial para la vida en un negocio lucrativo. Bogotá vivió hace apenas algunos meses su peor crisis hídrica en la historia reciente. El racionamiento fue presentado como una medida colectiva, pero
¿realmente todos asumimos la misma responsabilidad? Mientras la ciudadanía ajustaba sus rutinas diarias, industrias embotelladoras, cerveceras y multinacionales siguieron operando sin mayores restricciones. Según datos de la Contraloría, más del 60% del consumo industrial del agua en Colombia se concentra en sectores como el minero, el agrícola intensivo y el de bebidas, que además acceden a concesiones hídricas a muy bajo costo. Mientras tanto, el ciudadano promedio paga tarifas plenas y recibe llamados constantes a cuidar el agua sin que se toquen los privilegios de las grandes compañías. Iniciativas como la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca demuestran que otro modelo es posible, uno donde la gestión del agua nace desde las comunidades, con valores de equidad, sostenibilidad y justicia ambiental. El agua es vida, pero también espejo de las desigualdades. Mientras unos las embotellan, otros la defienden. Y en ese contraste se juega el futuro de nuestros territorios. Acompáñenos hoy en Calentando la Palabra a profundizar con nuestros invitados sobre la cara invisible de la crisis hídrica, la privatización del agua en Bogotá. Seguimos en este Calentando la Palabra hablando sobre los fondos de agua. Entonces quisiera que Andrés nos contara un poco desde su experiencia como veedor y como activista comunitario, popular en defensa del agua. Pues primero que definiéramos un poco esta idea también de los fondos de agua, es decir, que en qué consiste esto, de qué manera se expresa y cómo se estructura esto desde allí. Y cuál es el ejercicio desde las veedurías, desde el trabajo que hacen las comunidades en términos también de cuestionar, de generar acciones y discusiones críticas alrededor de esto. Gracias, Alejandro. Sí, pues un poco en línea también de lo que mencionaba Luis Fernando, la idea de un fondo puede parecer buena, digamos, si se administrara de una manera pues como con sentido comunitario, como lo llamábamos inicialmente de justicia ambiental, etcétera, y comunitaria, pero digamos que nosotros la experiencia que hemos tenido en La Calera y lo que hemos leído también, digamos, de otra parte de la región de Cundinamarca, tenemos la experiencia, por ejemplo, de Agua Somos. Se habla mucho de Agua Somos. Agua Somos es un fondo, pues que es el Fondo de Agua de Bogotá Región, que promete cuidar, digamos, esas fuentes hídricas y asegurar, pues, el agua para el futuro. Hablan de la cantidad de, 8 millones de personas, etcétera, pero cuando uno entra y hace la lupa, entra cada vez a capas más internas, un poco surgen preguntas como quiénes están ahí, ¿no? ¿Quién financia ese fondo? ¿Quién está decidiendo en esas juntas? ¿Se hace por asamblea? ¿Cómo funciona? Y realmente quiénes están beneficiando. Entonces, ahí cuando entramos a esas capas, encontramos, por ejemplo, que esa iniciativa, como lo mencionó, que se llama Agua Somos, está desde el 2009, nace, digamos, como una iniciativa articulada entre la de TNC, que es The Nature Conservancy, o Conservación Natural, y pues está también la Corporación Autónoma Regional, la CAR, está el Acueducto, está el Banco Interamericano de Desarrollo, pero hay otros socios también que comienzan a hacer ruido. Encontramos a FEMSA, encontramos a Bavaria, la Fundación Santo Domingo y otras empresas. Entonces ahí ya comienzan un poco esos cuestionamientos, ¿no? Entonces, como una
empresa como Coca-Cola, que son pues grandes consumidoras de agua, que usan extracción de agua subterránea y de todas las formas, pueden llegar también a financiar proyectos de conservación, mientras por el otro lado pues mantienen esos modelos de tanto de extracción como de producción de, en este caso pues no solo agua embotellada, sino gaseosa, y otros productos. Es más, esa corporación, esa transnacional, tiene, por ejemplo, en su brazo, que lo vemos todos los días caminando por las calles de Bogotá y de Cundinamarca, a los OXXO. Esas tiendas OXXO pues hacen parte de Coca-Cola FEMSA, y este año, por ejemplo, ellos quisieron instalar 700 tiendas de estas a nivel nacional, ya van por 600 y punta. Entonces ahí es donde comienza toda esta paradoja de decir, pues, cómo tienes la cara de, por un lado, decir, abanderarte, pues, de la conservación, entre comillas, apoyar a las comunidades, aunque lo vemos como un tema un poquito más de asistencialismo, digamos que sí hay temas de conservación y tal, pero, por otro lado, entonces, pues, estás lavando tu cara, tu marca, porque, pues, como principal productora de plástico a nivel mundial, pues no estás haciendo realmente nada para que eso cambie, ¿no? Y por otro lado, hay un conflicto también de interés, porque ellos apoyan, financian no solamente a las comunidades con algunos temas de asistencialismo, como lo mencionaba, sino también financian a las corporaciones, como en este caso a la CAR. A finales del año pasado se firmó un convenio grandísimo de 6.000 millones de pesos, entre justamente el Fondo de Agua con la CAR, y pues ya, digamos, lo sabe la opinión pública. Nosotros desde La Calera venimos pues resistiendo ante pues esta corporación de la extracción de agua subterránea que está haciendo FEMSA, Coca-Cola, pero quien tiene que autorizar la prórroga de esa concesión pues es la CAR, ¿no? Entonces quedan en un punto como ensanduchados ahí, como recibo plata del fondo, que además no sé, ya no lo conocemos como Agua Somos, ¿no? Muy bonito el nombre, pero nadie sabe, digamos, a priori, a simple vista, todo lo que les estaba mencionando de los socios realmente que están ahí, ¿no? Entonces, es una manera un poco, la vemos un poco desigual no lo llamemos de jugar, pero sí de estar en este sistema comunitario. Entonces es complicado realmente, Alejandro, y pues grupo, realmente lo vemos con bastante preocupación. Un poco lo dejaría ahí para que pues mis compañeros continuaran también el tema. Abro la pregunta a cualquiera de los tres, Andreyev, Andrés, Luis. ¿Existen de pronto cifras o estudios que nos ayuden como a dibujar el panorama general de cuánta agua consumen estas grandes empresas privadas versus las familias bogotanas, y también la cantidad de dinero que se paga por esa agua? No sé cuál de los tres quiera responder. Ahorita tú mencionabas, bueno, perdón, me adelanté, pero ponían en el video, en el spot ahorita de audio, un tema de cuánto se gasta, digamos, de agua para producir pues una gaseosa, por ejemplo, y hablaban de 1 a 3 litros, pero realmente si uno ve todo el sistema de producción, desde el mismo cultivo de la caña o de un monocultivo para producir el azúcar que le añaden a ese tipo de bebidas, más la producción también de plástico, todo el agua que requiere, pues ya no nos vamos a 3 litros o 1.7 litros por litro de gaseosa, sino que las cifras suben a 70, a 35 litros, a 70, incluso hay temas hasta de 200 litros por litro, ¿no? O sea, esa situación también se presenta, y digamos, a veces nos quedamos viendo solamente una parte, pero cuando hacemos ese panorama más amplio, pues nos damos cuenta que realmente la cantidad de agua que están extrayendo es brutal. Y digamos, en el caso aquí del agua manantial de La Calera, pues ellos te dicen, nosotros no lo estamos usando para vender fuera del país, esto además garantiza que la gente tenga acceso al agua, cuando realmente el acceso al agua debería estar enmarcado en el derecho humano al agua para las comunidades, y no para mercantilizarla y venderla. Puede que estos elementos que
se plantean en términos de las cifras y de la cantidad de agua que se consume para la producción de ciertos productos y demás, tenga que ver justamente con esto, ¿no? Digamos como que los fondos de agua en términos de su naturaleza o tal como lo explicaban Andrés y Luis Fernando hace un momento, seguramente tienen una orientación que pudo ser en algún momento viable, pero en términos, por ejemplo, de los elementos de la participación de los diversos actores, además como de estas grandes empresas que además tienen unos consumos muy amplios justamente en la producción de estos productos, cómo funciona también la participación comunitaria allí, en estos fondos, digamos, cómo esto también podría estar regulado a partir de este ejercicio de las veedurías y demás, o si el simple hecho de, como hay unos que son los que financian o los que están poniendo, entre comillas, el presupuesto para generar todas estas acciones de restablecimiento y de armonización del ecosistema, tienen mayor participación y mayor capacidad de toma de decisiones frente a quienes en última son los que habilitan o posibilitan estos consumos de agua. ¿Cómo funciona esto en términos generales? En el caso, por ejemplo, de este fondo de agua que hay en Bogotá, este fondo de Somos Agua. Bueno, tal vez dos o tres comentarios, un poco también con la pregunta eh, anterior y intento unir un poco las dos. Por supuesto, veámoslo de la siguiente manera, hay como cierta opacidad sobre la información y sobre la comparabilidad de los costos y uno podría verlo como de dos o tres maneras. Uno, pues la cantidad de agua que se extrae y lo que se paga de tasa de aprovechamiento del agua. Entonces, si uno tiene más o menos, Coca-Cola tiene una concesión de agua de 3.23 litros por segundo, más o menos. Eso le daría la facultad de extraer, digamos, más de 100 millones de litros al año. Por supuesto, Coca-Cola siempre reporta menos y puede haber discusiones sobre cuál es la captación efectiva de Coca-Cola, porque una cosa es lo que está concesionado y otra cosa puede ser la captación efectiva. Claro, teniendo en cuenta eso, digamos, ¿cuánto se paga de tasa de aprovechamiento del agua? Pues parte de las discusiones ha sido que el pago de la tasa de aprovechamiento del agua pues ha sido realmente baja, más o menos unos 12 millones de pesos al año. Y claro, contrastar eso con cuánto paga una persona en la domiciliaria, pues tiene sus complejidades metodológicas. Porque claro, cuando tú pagas el recibo de acueducto en la casa, pues no solo estás pagando la tasa de aprovechamiento del agua, sino pues estás pagando el proceso de potabilización, de transporte y este tipo de cosas, lo que significa que pues, si uno quisiera comparar los datos, pues tendría que coger la estructura de costos de ambos negocios y puede que la de Coca-Cola no sea tan clara o transparente al final del día, porque ellos captan el agua, pasan la tasa de aprovechamiento, pero pues, sus otros costos de producción y su tasa de retorno pues puede ser muy opaca, y es decir, uno puede decir más o menos existe el estimado de que la tasa por cada agua embotellada, cada botella, ellos ganan más o menos el 40% de margen de ganancia, obviamente porque pues el agua no tiene, digamos, necesidad de mucho tratamiento y este otro tipo de cosas. Entonces, claro, esas comparaciones son complejas. Por supuesto, existen algunas proyecciones. El asunto es, por supuesto, dónde queda la tasa de retorno y dónde quedan un poco las ganancias también en estos procesos, porque al final se permite que un bien público, como es el agua, sea embotellado y sea vendido, por supuesto, como una mercancía, con todas las dinámicas que puede llevar eso en términos de apropiación y concentración y quién se queda
con los beneficios y todo ese tipo de cosas, como parte de lo que quiero decir sobre la complejidad de las cifras. La segunda, por supuesto, como es un fondo, pues eso tiene su estructura de gobernanza, pero la estructura de gobernanza funciona bajo una lógica, digámoslo de la siguiente manera, completamente privada, porque, digamos, el fondo define su estructura y su reglamento interno, donde cómo se toman las decisiones, por supuesto, en el fondo, tiene un poco como las reglas de cómo participan ellos en la toma de decisiones y cómo se decide dónde hay administración y dónde, digamos, dónde se hacen las inversiones y cómo se hacen las inversiones. En eso, por supuesto, no hay, digámoslo, una participación directa de las comunidades en esa estructura de gobernanza, sino por supuesto ellos tienen su estructura de gobierno, tienen su asamblea, tienen su junta directiva, donde típicamente participan los inversores, digamos, los que hacen parte del fondo, los que son financiadores y especialmente los que son socios. Digamos, uno puede tener como distintos niveles, los que hacen parte del fondo como tal, que son socios, y los que son financiadores, que son los que aportan dinero. Ahí, por supuesto, dentro de los socios, como decía Andrés, pues hay tanto instituciones privadas como hay instituciones públicas, pero se administra esencialmente bajo figuras de derecho privado. Como les digo, eso tiene su junta y tiene su asamblea corporativa, digamos, digo corporativa sin que sea necesariamente una corporación, sino que tiene su estructura de gobierno donde no hay una participación directa. Claro, ahí viene un poco entonces la pregunta de, teniendo esa clara naturaleza privada, cómo se accede a la información y cómo se ejerce veeduría ciudadana. Digamos, es posible en la medida que hay ciertos recursos públicos, pero también hay cierta opacidad por la fuente de los recursos, y al pertenecer a una estructura de derecho privado, pues eso también implica unas restricciones frente al acceso a la información y frente ya al control específico de los proyectos de inversión que se canalizan a través de estos fondos. Yo diría es por ahora con cierto nivel, por supuesto, de generalidad. Eso tiene sus detalles, por supuesto. Bueno, para seguir en esa línea de discusión, Andreyev, ¿cómo desde las organizaciones sociales, desde los procesos y desde ENDA, por ejemplo, cómo ven esta dinámica que cobran estos fondos de agua, pues particularmente este del que estamos hablando? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuáles son los riesgos que tiene además que un grupo de privados, a partir de la financiación o más bien la inversión que hacen sobre temas estratégicos como un ecosistema, esté allí delimitando también la toma de unas decisiones que, lo dice Luis Fernando, son de carácter privado, pero que finalmente tienen una influencia muy grande sobre lo colectivo? Sí, Alejo, y oyentes, yo creo que es un tema central que debe ser ampliamente debatido, y precisamente creo que este ejercicio que se hace con la universidad de develar un poco cómo la estructura, qué intenciones hay, es una lectura también analítica, pero también con fuertes críticas desde el movimiento ambiental y los defensores y defensoras del agua como esencial común y como también derecho, pues, fundamental. En el intro se decía que hay como cierta, yo diría, hipocresía mediática o hipocresía publicitaria en el sentido del llamado al cuidado del agua, ¿sí? Es decir, se le exhorta a las comunidades, a las ciudades, a los habitantes a que se cuide el agua, y eso sería una primera respuesta. Nosotros nos tomamos muy en serio ese llamado de cuidado del agua, pero no en el sentido, por eso decía, publicitario, de que nos privamos nosotros para que otros tengan mucho más acceso,
sino este cuidado del agua es precisamente el análisis de estas estructuras, que es un diseño muy bien pensado para los negocios, muy bien pensado para asegurar precisamente esos intereses. Entonces, claro, es muy loable que haya un diálogo entre la sociedad civil, el sector privado, alrededor del agua. El agua tiene, y no lo podemos negar, una dimensión en la economía, en la vida de todos y todas. Sin embargo, nosotros en la misma línea con el agua y en estos debates públicos desde ENDA hemos establecido que deben ser transparentadas estas situaciones, estos modelos, estos diseños de cómo se estructura estos fondos del agua, porque si uno puede ir a sospechas metodológicas, a eso existe la leve sospecha que hay algo que pasa allí, podría haber el interés que tienen empresas frente a la regulación del agua. Primero, porque tienen mayor información que cualquier ciudadano. Segundo, porque tienen un interés muy concreto en el acaparamiento y en asegurar sus fuentes de agua para sus negocios. Y tercero, y es un mensaje a toda la ciudadanía, porque esos intereses y esa forma de diseño que se está implementando en Colombia y en Ecuador muchísimo, creo que Colombia y Ecuador son los países que más fondos de agua tienen, o sea, es decir, es un modelo corporativo para administrar los territorios, como lo decía Luis Fernando, con una gobernanza privada, donde se asimilan los derechos de los ciudadanos simplemente como un derecho del consumidor, o sea, es decir, el agua como un asunto de consumo, pero nosotros hemos dicho, no, hay que transparentar esto, hay que democratizar esto, hay que poner como lo han puesto los tratados internacionales, las luchas de los pueblos, la lucha de los ambientalistas, la lucha de los acueductos comunitarios, la lucha de los defensores del agua, el agua en el primer renglón de prioridad es el agua como derecho humano y no el agua como negocio. Entonces, aquí creo que es un llamado también a un debate social, es un llamado a que se transparenten estas formas que son opacas, que son propias de la captura corporativa del Estado, a que la ciudadanía, una vez sea transparentado esos intereses, esos usos, pues comience el debate y poco a poco comience a tomar decisiones. Y estas decisiones pues son muy complejas, porque como lo hemos hablado a lo largo del programa, ya lo decía Andrés, lo que ha pasado en algunos sectores, territorios del país donde estas empresas operan, pues también hay una captura, si se quiere, de intereses frente a lo comunitario, se generan conflictos, se generan también unas falacias de que se está llevando pues el desarrollo, pero es que no estamos hablando del desarrollo económico, sino de la posibilidad de la vida y de una planeación estratégica que tiene que ver con cierta soberanía hídrica de las poblaciones para garantizar el presente, el futuro, y es decir, le digo a todos nuestros oyentes, la vida en este instante de todos y todas nosotras, pero también de los hijos, nietos y de los colombianos que espero que disfruten un país más lindo que el que hemos disfrutado nosotros. Eso es muy contundente. Ya vamos cerrando este programa del día de hoy, pero antes de eso quisiera que de manera muy rápida, sucinta, para Andrés, desde el tema de la veeduría ambiental, pero también para Luis Fernando, una idea que plantea Andreyev que me parece muy importante y es cómo se puede transformar ese criterio del agua como una mercancía para plantearla como un derecho humano. ¿Cómo se hace en el caso de las veedurías y en el caso de Luis Fernando? Bueno, ¿cómo se posiciona esto desde lo jurídico también? Digamos, ¿cómo se hace cómo se empieza a vincular esta discusión alrededor también de una lucha estructurante de las comunidades y de los defensores del agua en general? Bueno, yo diría como dos o tres niveles inicialmente.
Uno, por supuesto, hay que crear un contexto que posibilite el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos ambientales. Y eso pasa un poco por también lo que ya Colombia ha ratificado en Escazú, con la protección y la prevención, de la prevención de la violencia contra los líderes ambientales y la protección cuando sufren amenazas o atentados incluso contra su vida. Colombia tiene una particularidad y es, por supuesto, es un país relativamente peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos ambientales. Se requiere, por supuesto, un marco normativo que permita el acceso a la información, que permita la participación incidente de las personas, por supuesto, acceso a justicia y derecho al ambiente sano. Eso implica pensar como en el diseño institucional para la garantía de los derechos. Segundo, implica también pensar que no todo cualquier modelo de gestión es adecuado en la lógica de los derechos humanos. Los derechos humanos indican precisamente unos criterios de justicia, y en este caso de justicia ambiental, que no necesariamente son compatibles con todas las formas de gestión, y de ahí, por supuesto, la discusión de si el agua puede o no ser gestionada como un bien mercantil. Puede que la idea de lo mercantil, la mercantilización, no sea muy compatible con la idea de los derechos humanos, y algunas formas de privatización no lo sean, no solo la privatización directa del agua, sino la privatización de la gestión, etcétera, etcétera, puede que no sean compatibles con la idea del derecho humano al agua. Y por supuesto, pues hay que pensar, como decía André, cómo introducir el enfoque de derechos humanos en la gestión y en la administración del agua, de su reconocimiento, del reconocimiento de los ecosistemas, y cómo pensar en la redemocratización de la gestión, digamos, del agua y de los territorios, pensar en una lógica de redemocratización, y por supuesto en estas énfasis desde la perspectiva de cómo se utilizan entonces las herramientas jurídicas disponibles para precisamente servir de contrapeso a estos ejercicios de captura o de privatización de la gestión del agua. Bueno, no sé, Luis Fernando, de manera muy rápida, nos quedan 2 minuticos. No, gracias a todos, porque es un espacio muy importante para poder visibilizar estos temas. Siento que desde la parte comunitaria, las veedurías, acueductos comunitarios, es pues muy importante participar de todo lo que tenga que ver con gestión comunitaria y derecho humano al agua, un poco estar con los ojos muy, muy abiertos, así como lo hablábamos al principio, y entrar a las capas más profundas cuando nos están ofreciendo algún tipo de asesoría, de capacitaciones y cosas de estas, pues digamos, estar atentos y sin ánimo de frenar, digamos, ningún tipo de proceso, sí estar con mucha cautela, ¿no? Y ver quiénes están asociados ahí, cuáles son las intenciones a largo plazo, y como lo preguntabas ahorita, cuál es la participación comunitaria dentro de un tipo de estructura de gobernanza de estos fondos u otros similares, ¿no? Entonces, tratar de que también las comunidades nos organicemos más, justamente aliarnos con las personas y las organizaciones que están cercas, gracias a ENDA, gracias a Luis Fernando, gracias a las personas que están haciendo ese trabajo de base juicioso, pues hemos podido tejer una red de tanto de defensa como de pedagogía, y eso es, creo que, la base para poder realmente continuar con los pies bien puestos sobre la tierra y poder tomándonos esta agua limpia de los manantiales que tanto nos gusta. Bueno, muchísimas gracias a Luis Fernando Sánchez, asesor jurídico de ENDA Colombia, a Andrés Hernández López de la Veeduría Ambiental de La Calera, y a Andreyev Pinzón, sociólogo y bueno, nuestro comentarista y asesor y digamos activista de la discusión sobre la defensa del agua en Calentando la Palabra de la Pedagógica Radio.
También un agradecimiento a todas las personas que escuchan, que se conectan, que comentan estos programas, no solamente en la emisión en vivo, sino también en la versión podcast que queda en las distintas plataformas. Sigan escuchando, sigan comentando esto, quédense en la programación de la Pedagógica Radio con Nautilus, el programa de la Biblioteca Central. Un abrazo para todos y todas. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.